Encuentran toneladas de droga en la peluquería de Valeria Márquez. Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, está ofreciendo una conferencia de prensa para hablar de un importante decomiso. Vamos a escuchar. Lejos de lo que todos pensaban, algo que nadie imaginó, pero las pruebas son irrefutables. Valeria Márquez trabajaba de mano con Ricardo N., ayudándole a lavar millones de dólares e incluso a guardarle mercancía. Pero ¿cómo era esto posible? ¿Por qué Valeria hacía esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Ahorita pues estimamos que es más de 1,5 toneladas. Siempre estos trabajos son coordinados, tenemos una mesa de inteligencia permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Tras recibir una serie de reportes cruzados entre la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se desplazó con un equipo especial hasta Zapopan, Jalisco, con un objetivo claro: inspeccionar a fondo el salón de belleza de la influencer. La información obtenida por unidades cibernéticas y testimonios de testigos protegidos sugería que el local podría haber sido algo más que un simple espacio para maquillaje y extensiones. La orden de cateo fue emitida en tiempo récord y ejecutada en total sigilo durante la madrugada del viernes. A las 3:14 am, un convoy de 6 unidades tácticas arribó a las inmediaciones del establecimiento, ubicado en una zona mixta de locales comerciales y viviendas. Los alrededores fueron asegurados, sin que los vecinos notaran mayores movimientos. Junto a los agentes iban 2 unidades caninas especializadas en detección de narcóticos y papel moneda, lo que ya indicaba el tipo de operación que se había planteado desde el principio. Al ingresar al local, los agentes comenzaron la inspección metódica del sitio. Revisaron mobiliario, compartimientos, almacenes y aparatos eléctricos. Todo parecía estar en orden. No había signos evidentes de criminalidad. El salón estaba limpio, ordenado, con vestigios de lo que había sido su última transmisión. Un aro de luz, una silla vacía y un maquillaje aún esparcido sobre la mesa. Durante los primeros 30 minutos, la tensión crecía en el rostro de los agentes. Nada apuntaba a que ese lugar escondiera una red criminal. Pero entonces, uno de los perros comenzó a ladrar insistentemente. Lo hizo frente a una puerta trasera, semioculta por un espejo móvil. A simple vista parecía un depósito menor, una bodega de artículos de limpieza, pero cuando los agentes intentaron abrirla, descubrieron que estaba cerrada con un cerrojo industrial desde el interior. Harfuch, presente en el lugar, ordenó derribarla. Tardaron más de 20 minutos en vulnerar la cerradura forzada. Lo que hallaron al otro lado no solo cambió la narrativa del caso, sino que abrió una nueva línea de investigación que hasta entonces nadie había considerado. Dentro de la habitación oculta se almacenaban más de 2 toneladas de sustancias ilegales: cocaína, metanfetaminas, paquetes de fentanilo y pastillas de diseño perfectamente organizadas en estantes y refrigeradores especiales. Había cajas con logotipos alterados de productos cosméticos, utilizados como camuflaje. Todo estaba empacado con precisión quirúrgica, como si el lugar funcionara como centro logístico de distribución, no solo como almacén. Pero lo más revelador no fueron las drogas, fueron los documentos. Dentro de un archivador escondido en un mueble de doble fondo, los agentes encontraron hojas de ruta, recibos, estados bancarios y registros de depósitos en efectivo con fechas recientes. Entre los papeles figuraban transferencias millonarias de cuentas fantasma a proveedores internacionales de insumos de belleza, así como facturas emitidas por la clínica a nombre de personas inexistentes. Todo apuntaba a una estructura de lavado de dinero perfectamente articulada, y en el centro de ella, el nombre de Valeria Márquez. Los documentos cruzados con bases de datos federales revelaban que al menos 8.4 millones de pesos en efectivo habrían sido ingresados al sistema financiero a través de su negocio, utilizando como fachada promociones, cursos y venta de productos de estética de alta gama. El dinero, según los analistas financieros, provenía directamente de redes vinculadas al grupo de Ricardo N., alias el WR, considerado uno de los principales operadores financieros del cártel Jalisco Nueva Generación. Harfuch, visiblemente molesto durante la revisión, pidió una reunión de emergencia con su equipo de inteligencia. La narrativa cambió. Esto ya no es solo un caso de violencia contra una mujer. Esta es una operación criminal disfrazada de emprendimiento y vamos a llegar hasta el último responsable, afirmó en declaraciones extraoficiales. Las pruebas halladas, tanto físicas como digitales, confirman que Valeria, lejos de ser una víctima aleatoria, habría sido una pieza clave en la red del lavado de dinero del CJNG en Jalisco,
utilizando su influencia mediática y su imagen como joven emprendedora para encubrir una operación de escala internacional. Se presume que la conexión con Ricardo N. habría comenzado con regalos y promesas, pero habría evolucionado hacia un vínculo financiero formal, en el cual ella era, al menos legalmente, la cabeza visible. Las autoridades aún investigan si Valeria colaboró bajo coacción o si formaba parte activa y voluntaria del esquema. Sin embargo, algunos detalles encontrados en sus dispositivos apuntan a que ella temía por su vida y que en semanas recientes habría intentado cortar relaciones con el grupo criminal. Un borrador de correo electrónico nunca enviado contenía la frase: "Estoy harta de fingir, no me interesa seguir lavando nada, quiero mi vida de vuelta". El mensaje estaba fechado 2 días antes de su asesinato. Pero ¿por qué una chica como ella habría hecho eso? ¿Por qué meterse en ese mundo tan peligroso? Fuentes de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera han confirmado que Valeria sufrió un duro colapso económico en los últimos 8 meses antes de ser asesinada. Su cuenta de TikTok, que alguna vez fue su bastión de crecimiento y publicidad, había sido objeto de reportes masivos que terminaron por restringir su visibilidad. Un par de publicaciones polémicas, acusaciones infundadas de contenido inapropiado y una racha de cancelaciones de marcas por presiones externas redujeron drásticamente su alcance. Lo que siguió fue un descenso vertiginoso. Las marcas dejaron de escribir, las colaboraciones se diluyeron y las facturas seguían llegando. La renta del local, las remodelaciones, los productos de estética que había comprado a crédito, todo comenzó a acumularse como una montaña silenciosa. Según documentos encontrados en su computadora personal, Valeria debía cerca de 420,000 pesos entre tarjetas, préstamos y proveedores. Y la presión no era solo financiera, la emocional también pesaba. "Me esfuerzo tanto y nada alcanza", escribió en un borrador de nota nunca publicada. "Ya no sé si valgo tanto como la gente cree". En ese contexto de vulnerabilidad fue que apareció él, Ricardo N., alias el WR, un nombre que en los círculos de seguridad pesa como plomo, pero que en ese momento llegó a ella bajo otra máscara. No fue el narco el que tocó a su puerta, fue el empresario, el inversionista, el protector. Se presentó como un hombre de negocios con interés en expandir marcas de cosméticos, alguien que buscaba jóvenes talentos para posicionarlos en redes. Y Valeria, desesperada, lo escuchó. Las conversaciones iniciales no eran distintas a las que tenía con cualquier posible patrocinador. Hablaron de estética, de campañas, de colaboraciones, pero pronto el discurso cambió. Ricardo N. le ofreció una salida total: cubrir sus deudas, financiar la expansión de su clínica, regalarle el auto que tanto soñaba. A cambio tenía que permitir que ciertas transacciones pasaran por su negocio. Un favor entre amigos, una oportunidad, solo números en una computadora, le habría dicho. Los registros bancarios y las declaraciones de testigos protegidos confirman que las primeras operaciones de lavado se hicieron en efectivo, mediante pagos por servicios estéticos VIP a nombres ficticios. Dinero sucio ingresaba al sistema con facturas legales emitidas desde su cuenta empresarial. Y así comenzó la red. Lo que arrancó como un favor, como un salvavidas financiero, rápidamente se transformó en una trampa de oro. Valeria al principio creyó tener el control. Pensó que podía manejarlo, que se trataba de algo temporal, que mientras nadie saliera lastimado, no pasaba nada. Pero el dinero llegó rápido, y con él, la dependencia. En 2 meses había saldado casi todas sus deudas. En 4 había remodelado el local, comprado un nuevo equipo y hasta contratado personal. Su cuenta volvió a crecer, sus seguidores regresaron y las marcas empezaron a tocar la puerta otra vez. Nadie sabía que detrás de ese renacer había billetes manchados y promesas peligrosas. Lo que las investigaciones muestran ahora es que esa relación laboral se intensificó con el tiempo. Ricardo N. no solo utilizaba su salón como fachada, también le pedía encubrir movimientos físicos, paquetes disfrazados de insumos de belleza que eran entregados a terceros, reuniones privadas en el lugar durante horarios cerrados, e incluso grabaciones de videos para redes que servían como cortina para transferencias. Valeria no siempre entendía todos los detalles, pero sabía que algo estaba mal. En chats rescatados de su teléfono, le escribe a una amiga cercana: "Ya no quiero hacer esto, pero si me salgo me va a ir peor". Y tenía razón, porque cuando intentó salirse, cuando pidió una pausa y se negó a seguir firmando ciertos documentos, comenzaron las amenazas sutiles. Primero, una clienta que nunca existió llegó al local a grabarla sin motivo.
Luego una cita con un proveedor fue cancelada misteriosamente minutos antes de que ella llegara al lugar. Más tarde, un auto con vidrios polarizados se estacionó frente a su casa durante 3 noches seguidas. Y en el último mensaje que envió a su hermana se leía: "Ya me cansé, no quiero vivir con miedo". Ese fue el último fin de semana que vivió. ¿Pero será que Valeria era la única involucrada? ¿O solo era una pieza más en un gran rompecabezas? En las semanas posteriores al operativo en Zapopan, un grupo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, la Fiscalía General de la República y la SSPC, con supervisión directa de Omar García Harfuch, activó lo que se ha denominado como Operación Código Rosa, un barrido digital y contable para rastrear negocios con patrones similares al de la clínica de Valeria. Los criterios eran simples: microempresas con ingresos desproporcionados a su volumen real, domicilios fiscales con poca o nula actividad física, y titulares con una presencia destacada en plataformas como TikTok, Instagram o Facebook. El resultado fue escalofriante. En apenas 3 semanas detectaron 28 microempresas en el estado de Jalisco, bajo sospecha directa de ser fachadas para operaciones ilícitas. Los giros eran variados, desde barberías con estética urbana hasta boutiques de ropa importada, estudios de uñas, cafeterías con marca personal, agencias de marketing digital, tiendas de suplementos o servicios de asesorías de imagen. Todas tenían algo en común: una narrativa de emprendimiento joven, una estética impecable en redes sociales, cientos o miles de seguidores y una promesa de éxito personal sin intermediarios. Sin embargo, detrás de ese barniz moderno, las transacciones financieras decían otra cosa. Una de las pistas más claras fue el rastreo de flujos de efectivo en dólares y pesos que entraban y salían de estas microempresas con regularidad, pero sin una correlación lógica con ventas reales. En muchos casos, las facturas emitidas estaban dirigidas a empresas fantasmas. En otros, los ingresos se disparaban de forma súbita durante 1 o 2 días, para luego caer por completo. Un patrón típico del pitufeo, la técnica usada para ingresar grandes cantidades de dinero al sistema financiero de forma fragmentada y menos visible. Algunos negocios registraban hasta 400,000 pesos mensuales en supuestos servicios domésticos sin tener siquiera personal suficiente para atender esa cantidad de clientes. Otros reportaban ventas en línea que no coincidían con los comentarios o interacciones reales de sus plataformas. Lo evidente ya no podía ser negado. Una red paralela estaba funcionando dentro del tejido emprendedor de Jalisco, camuflada con hashtags, filtros y promociones en redes. Pero no todo era digital. En al menos 6 de estas empresas, cuando se ejecutaron cateos, se encontraron compartimientos ocultos, bóvedas improvisadas y paquetes camuflados entre mercancía legal. En una barbería del centro de Guadalajara, operada por un joven de 27 años con más de 60,000 seguidores en TikTok, se hallaron 34 kilos de cocaína prensada, envuelta con etiquetas de una supuesta marca de ropa. En otro caso, una cafetería con diseño minimalista, ubicada en Tlaquepaque y dirigida por 2 influencers, funcionaba como punto de reunión para operadores financieros del CJNG, donde se hacían pagos en efectivos disfrazados como servicios de asesoría digital. Las entrevistas con algunos de los detenidos revelaron lo más perturbador. Muchos de ellos entraron por necesidad, igual que Valeria. Historias repetidas de proyectos truncados, de deudas que no podían pagar, de sueños que se desinflaban en una economía cada vez más exigente y con menos oportunidades. El narco ya no llegaba con rifles ni amenazas, sino con propuestas. Dinero rápido, sin preguntas, a cambio de prestar una cuenta, de emitir unas facturas, de recibir un paquete o permitir una reunión en el local. Lo que empezó como un trato simple, crecía, y cuando querían salirse, ya no había forma. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una joven de 25 años que manejaba una boutique en Zapopan, con más de 80,000 seguidores en Instagram. Al ser detenida, confesó entre lágrimas que había sido contactada por un hombre que se presentó como promotor de productos de lujo. Le ofreció mercadería, dinero para invertir y ayuda para posicionarse. Cuando empezó a preguntar más, la amenazaron con publicar videos falsos. Luego le ofrecieron el doble para que se callara, y cuando aceptó ya estaba dentro. No sabía cómo salir, repitió una y otra vez. Su negocio era parte de la red, sus ingresos eran ficticios, y ella lo sabía. Las autoridades han comenzado a catalogar este fenómeno como una nueva fase del narco mexicano, el crimen de rostro amable, de voz digital, de fachada millennial. Ya no se trata solo de controlar territorios o rutas de tráfico, sino de insertarse en la narrativa aspiracional de una generación entera.
Las redes sociales, convertidas en vitrinas de éxito, se han transformado también en el nuevo campo de batalla, donde se juega la apariencia y el poder. Y el narco lo entendió antes que nadie. ¿Y ahora qué haría la Fiscalía General? ¿Qué harían a partir de ahora? Omar García Harfuch anunció este lunes en conferencia de prensa una ofensiva directa contra influencers y creadores de contenido que presenten movimientos financieros irregulares o que estén presuntamente vinculados a actividades delictivas, particularmente lavado de dinero ligado al narcotráfico. No importa si tienen 1 millón de seguidores o un solo video viral, si están ayudando a lavar dinero del crimen organizado, los vamos a tratar como lo que son, delincuentes, y vamos a ir por ellos. Estén donde estén, declaró Harfuch desde el Palacio Nacional, en una rueda de prensa que generó revuelo inmediato tanto en medios como en plataformas digitales. El anuncio llega tras el asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien fue ejecutada en plena transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco, y cuyo salón de belleza fue encontrado días después con más de 2 toneladas de narcóticos y documentos que revelaban su presunta participación en una red de blanqueo de capitales para el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya no se trata solo de narcos escondidos en la sierra. Hoy el crimen organizado se viste de emprendimiento, se disfraza de éxito digital, se mueve en redes y aparenta lujo. Pero detrás de esa fachada hay dinero sucio, operaciones ilícitas y complicidad criminal, sentenció el secretario. Harfuch detalló que a raíz de la muerte de Márquez, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF y la FGR detectaron al menos 28 microempresas en Jalisco con patrones similares. Negocios dirigidos por jóvenes de entre 20 y 30 años, con fuerte presencia en TikTok, Instagram y Facebook, pero con flujos de dinero inconsistentes con sus actividades reales. Tenemos nombres, cuentas, contratos falsos y pruebas de transacciones millonarias sin justificación. Esto no es una cacería de brujas, es una operación quirúrgica contra quienes han creído que pueden esconderse detrás de un celular y una sonrisa. Se acabó. El funcionario federal confirmó que se creará una unidad especial dentro de la SSPC, en coordinación con el SAT y la UIF, para monitorear cuentas en redes sociales con movimientos sospechosos y operaciones fuera de los parámetros fiscales normales. Además, se establecerá un canal de denuncia ciudadana para reportar actividades irregulares sin necesidad de revelar la identidad del denunciante. No vamos a criminalizar a quienes sí trabajan de forma honesta, aclaró Harfuch. Pero si una cuenta reporta ingresos de $500,000 al mes y vende cursos de automotivación sin contenido ni asistencia registrada, es evidente que están cubriendo algo más. El secretario también mencionó que se han iniciado conversaciones con plataformas tecnológicas como TikTok, Meta, Instagram y YouTube, con el fin de establecer protocolos de cooperación para detectar irregularidades financieras o vínculos con estructuras delictivas. La respuesta de los sectores digitales no tardó en llegar. Mientras algunos influencers defendieron su trabajo y exigieron evitar generalizaciones, otros comenzaron a borrar contenido, cerrar cuentas y mover activos fuera del país, según informes preliminares filtrados por fuentes dentro de la UIF. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa en un mensaje publicado pocas horas después. La impunidad no puede encontrar refugio en las redes sociales. El crimen organizado ha mutado, y el Estado mexicano también. Apoyamos la firmeza del secretario Harfuch. De acuerdo con la SSPC, ya se iniciaron auditorías a más de 70 cuentas con ingresos superiores al $1,000,000 anuales sin actividad empresarial demostrable. Las primeras órdenes de aprehensión podrían ejecutarse en los próximos días. Expertos en seguridad nacional han calificado esta ofensiva como la primera gran guerra contra el narco digital, una etapa en la que el crimen no solo se combate en los campos de amapola o en los puertos marítimos, sino también en los estudios de grabación, salones de estética y perfiles con filtros estéticos. El lavado de dinero ha encontrado su nuevo hogar en las redes sociales, afirmó un investigador de la UIF. Ya no se trata de grandes bancos o casas de cambio. Hoy el efectivo entra por promociones ficticias, colaboraciones fantasmas y campañas de publicidad inventadas, y eso debe terminar. Harfuch cerró la conferencia con un mensaje contundente. El crimen ya no tiene el rostro del sicario, hoy tiene el rostro del influencer, y si ellos creen que la fama los va a proteger, están profundamente equivocados, porque el crimen, aunque venga con likes, sigue siendo crimen, y no vamos a perdonar a nadie. De infarto. Encuentran túneles secretos bajo la casa de Valeria Márquez. Luego de la trágica muerte de la influencer mexicana y que se descubriera que en realidad tenía un pasado más turbio del que se pensaba, las investigaciones continuaron tras el cateo de Harfuch al centro de belleza, donde se ocultaban más cosas de las que se creía. ¿Pero qué encontraron?
¿Qué más ocultaba Valeria? En un giro inesperado dentro del caso que sigue estremeciendo a las autoridades mexicanas y estadounidenses, la DEA descubrió una escotilla secreta en la antigua residencia de la influencer Valeria Márquez, ubicada en la zona residencial de Zapopan, a pocos días del cateo en su salón de belleza, donde ya se había encontrado una impactante cantidad de drogas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación CJNG. Lo que en un inicio parecía ser una estructura más del narcolavado estético, se ha transformado ahora en una operación de inteligencia que revela algo más inquietante: una red subterránea de tráfico de armas directamente conectada con el brazo operativo del cártel. El hallazgo se realizó durante un segundo operativo de inspección coordinado por agentes de la DEA en conjunto con la unidad de inteligencia de la SSPC. Según el informe preliminar, la detección se dio cuando uno de los perros especializados en rastreo de explosivos marcó insistentemente un área del jardín trasero de la casa donde Valeria Márquez vivió hasta semanas antes de su ejecución. En ese punto, oculto bajo un matorral y cubierto con tierra compactada, se halló un acceso metálico camuflado con vegetación falsa y remaches pintados para simular óxido natural. El diseño era profesional, no era una improvisación ni algo hecho a la ligera. Tenía una ventilación activa, revestimiento térmico y apertura mecánica desde el interior, confirmó un agente estadounidense bajo anonimato. Ante el hallazgo y tras considerar los posibles riesgos de explosivos o trampas, se decidió notificar directamente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Harfuch, quien ya había asumido personalmente el liderazgo de la investigación desde el cateo inicial del salón estético, emitió una orden directa de cateo y despliegue táctico para ingresar al túnel la madrugada del día siguiente. La operación fue encabezada por elementos de élite de la Guardia Nacional, con apoyo técnico del Ejército y la DEA. Al ingresar al túnel, el panorama dejó atónitos incluso a los agentes con mayor experiencia. Se encontraron más de 120 rifles de asalto, incluidos modelos Barrett calibre .50, AK-103 rusos y M4 estadounidenses, todos en condiciones óptimas y embalados por lotes, además de lanzagranadas, municiones de uso exclusivo del ejército y dispositivos de rastreo satelital. Lo que encontramos no era un simple depósito de armas, era un arsenal estratégico, distribuido, catalogado y con rutas de salida rápidas. El nivel de planificación era militar, señaló Harfuch en una rueda de prensa improvisada esta mañana. Esto confirma que el CJNG no solo operaba bajo fachadas, sino que utilizaba residencias aparentemente inofensivas como puntos logísticos críticos, justo en zonas donde nadie sospecharía. Pero el descubrimiento más alarmante fue que el túnel no terminaba ahí. Según las autoridades, tras casi 300 metros de trayecto subterráneo reforzado con placas de acero y concreto, el pasaje conectaba directamente con una propiedad ubicada a las afueras de Zapopan, un complejo aparentemente abandonado que ahora se ha confirmado como una base operativa del CJNG, utilizada por el acopio y distribución de armamento y vehículos blindados conocidos como monstruos. La ubicación del túnel, su sistema de acceso remoto y la segmentación de funciones, droga en el salón de belleza, armas en el túnel, indican una estructura logística claramente definida. Según la DEA, este método permitía dividir las operaciones de lavado y distribución sin poner en riesgo ambos frentes al mismo tiempo. En otras palabras, si una parte caía, la otra podía sobrevivir. Esta es una muestra de la sofisticación del crimen organizado mexicano en su nueva era. Ya no hablamos solo de violencia, hablamos de ingeniería logística, estructuras de compartimentación y uso de infraestructura urbana como zonas grises del tráfico armado, afirmó un analista de seguridad de la Universidad de Texas. En la misma operación se encontraron planos encriptados, documentación sobre rutas de entrega, bitácoras de vigilancia interna y al menos 5 chalecos antibalas con logotipos de corporaciones de seguridad falsas. Además, fueron recuperadas memorias USB con registros contables cifrados, que ahora están siendo analizadas por la División de Criptoanálisis de la Marina Armada de México. Las autoridades no descartan que existan más túneles similares conectados a otras propiedades usadas por el CJNG bajo fachadas legales como gimnasios, centros de spa, academias o estudios de grabación. La hipótesis de trabajo es que Valeria Márquez no solo era una pieza visible para el lavado de dinero, sino una administradora indirecta de una célula logística mucho más compleja, con roles aún por esclarecer. En su declaración a medios, Harfuch fue enfático.
Quien piense que estas estructuras operan de forma improvisada, está subestimando el verdadero alcance del crimen organizado actual. Estamos hablando de una red empresarial criminal con ramificaciones en cada nivel social: tecnología, finanzas, imagen pública y ahora infraestructura urbana clandestina. El hallazgo también ha reabierto el debate sobre el uso de influencers por parte de los cárteles para legitimar y camuflar operaciones ilegales. La casa de Valeria, su salón de belleza, su contenido digital, todo parecía dentro del marco de una vida aspiracional. Pero detrás del maquillaje y los tutoriales se escondía uno de los arsenales más grandes asegurados en Jalisco en los últimos 2 años. Se estima que el valor del armamento recuperado supera los $3.8 millones y la logística que conectaba ambas propiedades requería un equipo de construcción altamente calificado y apoyo financiero constante. Al cierre de esta edición, la propiedad conectada al túnel ha sido asegurada y se está procesando el lugar en busca de más evidencia. La Fiscalía General de la República, en conjunto con la DEA, ya trabaja en una serie de nuevas órdenes de aprehensión contra operadores logísticos del cártel que estarían implicados en la construcción y mantenimiento de esta red clandestina. ¿Pero qué más ocultaba este túnel? ¿Para qué más lo llegaban a usar? Según los informes oficiales, el pasaje subterráneo de más de 300 metros de largo no solo servía como vía de transporte de armamento pesado, sino que además fue utilizado en múltiples ocasiones por miembros de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación. La información fue obtenida tras el análisis de una serie de discos duros y memorias USB halladas en la base operativa conectada al túnel, las cuales contenían registros internos de movimientos, bitácoras con fechas, nombres codificados y capturas de videovigilancia que evidenciaban el uso del túnel como vía de evasión. Lo que parecía al principio una infraestructura logística se ha transformado en una pieza clave de las operaciones de contrainteligencia del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. Una puerta trasera, oculta bajo la cotidianidad de un salón de belleza, que permitió la huida de objetivos prioritarios cuando las fuerzas del orden estaban a punto de capturarlos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en rueda de prensa que, al menos en 3 ocasiones documentadas entre 2023 y 2024, el túnel fue utilizado para exfiltrar a operadores de nivel medio y alto dentro de la estructura del cártel, justo en el momento en que se realizaban cateos de despliegues de seguridad. Estamos hablando de una red de escape diseñada con precisión milimétrica, conectada desde una base armada a un punto sin sospechas públicas, un centro de estética operado por una joven con fuerte presencia en redes sociales. Es la definición perfecta del nuevo crimen organizado, invisible, silencioso y estratégicamente integrado en la vida urbana, declaró Harfuch. Según las bitácoras extraídas, las rutas de evacuación eran activadas mediante códigos de alerta enviados desde radios encriptados. Una vez activado el protocolo, los individuos señalados descendían por una compuerta oculta en la propiedad periférica del cártel, accedían al túnel y en un lapso de no más de 6 minutos emergían dentro del salón de belleza de Valeria Márquez, desde donde salían caminando por la puerta principal disfrazados como clientes o empleados. Una jugada tan insólita como eficaz. Los nombres aún no han sido revelados por motivos de confidencialidad en las investigaciones, pero se ha confirmado que uno de los prófugos rescatados por esta vía figura en las listas de búsqueda internacional por narcotráfico, lavado de dinero y homicidio calificado. Además, se presume que al menos otro de ellos se encuentra actualmente en Centroamérica, operando desde el exilio, tras haber huido de México por la vía aérea días después de haber utilizado esta misma ruta subterránea. El análisis de las cámaras de seguridad recuperadas en la propiedad permitió identificar no solo los rostros de quienes utilizaron el túnel, sino también el protocolo interno del cártel para disimular su salida por el centro de belleza. En algunos casos, incluso se utilizaban clientas reales como escudo humano para permitir la huida sin levantar sospechas. Una estética cuidadosamente mantenida, con luces LED, música relajante y recepcionistas entrenadas. Funcionaba como fachada perfecta para camuflar la salida de uno de los criminales más buscados del país. Estaban preparados para todo, para cateos, para drones, para cercos perimetrales. La salida por el salón de belleza no era una coincidencia, era parte del diseño original del escape, porque sabían que era el último lugar donde alguien pensaría buscar a un operador armado con orden de captura, explicó uno de los analistas forenses de la Marina que participó en la intervención. La revelación ha generado reacciones encontradas.
Por un lado, la comunidad de Zapopan se encuentra conmocionada ante el nivel de infiltración del crimen organizado en su entorno inmediato. Por otro, analistas de seguridad advierten que este caso representa un nuevo modelo operativo del narco mexicano, la simbiosis entre lo urbano, lo digital y lo táctico. El salón de belleza, que hoy permanece sellado y bajo custodia, es símbolo de cómo el poder criminal puede operar a través de canales tan inesperados como un influencer, un secador de cabello o un tratamiento facial. Lo que parecía un negocio de superación femenina resultó ser una compuerta de fuga para uno de los cárteles más violentos del hemisferio. Para Harfuch, el descubrimiento no solo es un logro operativo, sino también una advertencia sobre lo que aún no se ha descubierto. Si esta fue una de las rutas, hay más, no lo dudamos, y por eso vamos a redoblar los cateos, a cruzar información con la DEA, a identificar todas las propiedades que hayan operado bajo esquemas similares. La familia de Valeria Márquez, que desde hace días se encuentra fuera de México, ya fue notificada de este hallazgo. Hasta el momento, las autoridades han reiterado que no existen indicios de que la joven conociera la totalidad de las operaciones vinculadas al túnel, aunque admiten que su cercanía con operadores clave como Ricardo N., alias el WR, la convirtió directa o indirectamente en parte funcional del sistema de encubrimiento. La comunidad internacional ha expresado preocupación por el nivel de sofisticación del caso. Especialistas en inteligencia de Colombia, Brasil y España han solicitado acceso parcial a los informes de la DEA para estudiar este modelo de fuga como antecedente en sus propias investigaciones contra estructuras criminales urbanas. Mientras tanto, los trabajos de demolición y escaneo del túnel continúan. Los peritos han declarado que aún quedan secciones por explorar y no descartan hallar compartimientos adicionales o incluso más conexiones hacia otras propiedades. El caso ha abierto una pregunta urgente. ¿Cuántos negocios legítimos en México operan en realidad como nodos logísticos del crimen organizado? ¿Y cuántas veces, sin saberlo, ciudadanos comunes han cruzado caminos con operadores de alto perfil que, como en este caso, emergieron por una escotilla oculta bajo una estética de bienestar? A las 9 a.m. en punto, las puertas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se abrieron. Los periodistas ya estaban listos, las cámaras enfocadas y los micrófonos encendidos. Era el día después del hallazgo más impactante en lo que va del año, un túnel secreto bajo la casa de Valeria Márquez, la influencer asesinada semanas atrás, que había sido utilizado como vía de escape para altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, y conectado directamente con una base armada del grupo criminal. Todo eso camuflado bajo el falso rostro de un salón de belleza. Omar García Harfuch apareció en escena con paso firme. Vestía de negro, el rostro serio, la carpeta bajo el brazo. No saludó con cortesía, no improvisó. Fue directo al atril, y lo que dijo no fue una conferencia de prensa, fue un mensaje de guerra. Lo que hemos descubierto es una red de simulación cuidadosamente tejida por el crimen organizado, que ha utilizado negocios aparentemente legítimos como fachada para ocultar sus rutas de escape, su logística armada y sus operaciones financieras. Arrancó sin rodeos. El túnel encontrado bajo la residencia de Valeria Márquez no era un caso aislado. Es un eslabón de una cadena que ya estamos desmantelando. La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que Harfuch no hablaba al vacío. Cada una de sus palabras era el reflejo de un operativo en marcha, de una estructura criminal más extendida de lo que se había imaginado. Y quiero ser muy claro, continuó. No vamos a descansar hasta desmantelar cada uno de estos negocios, cada fachada, cada trampa encubierta. No importa si es una estética, una boutique, un estudio de grabación o una cuenta de redes sociales con millones de seguidores. Si funciona como cortina para proteger operaciones del crimen organizado, será intervenida, y quienes estén involucrados serán detenidos. El impacto del túnel había sido brutal, no solo por lo que reveló, sino por lo que significó. Durante meses, mientras el país veía videos de una joven influencer promocionando productos de cuidado personal, por debajo de sus pies se escondían fusiles, lanzagranadas, rutas de fuga y documentos con nombres cifrados. Harfuch sabía que este caso ya no era solo una investigación, era un símbolo, y no pensaba dejar que se repitiera. Este no es un caso más, este es un parteaguas, porque hemos visto cómo el crimen ha mutado. Ya no se oculta solo en la sierra, ahora se instala en la ciudad, se maquilla, se peina, se toma selfies, y luego entrega armas a manos asesinas. Eso no lo vamos a permitir.
Harfuch confirmó que desde el hallazgo del túnel, su equipo ha iniciado una revisión profunda de más de 300 negocios que presentan patrones financieros y de operación similares al centro de belleza de Valeria. Dijo que los equipos de inteligencia financiera, análisis de redes sociales y monitoreo digital trabajan ya con información cruzada proporcionada por la DEA, la UIF, la Guardia Nacional y agencias extranjeras. Sabemos que esto no se limita a una sola ciudad. Sabemos que hay franquicias, cadenas, marcas enteras que están sirviendo como plataforma para que estos grupos criminales se mimeticen entre la gente. Pero también sabemos cómo identificarlos, y uno por uno los vamos a derribar. Una reportera preguntó si eso incluía a influencers y creadores de contenido con vínculos indirectos o comerciales con operadores del crimen. Harfuch no dudó ni un segundo. Nadie está por encima de la ley. Si una persona, sin importar cuántos seguidores tenga, ha recibido dinero, vehículos o propiedades como pago para facilitar operaciones del crimen organizado, enfrentará cargos. No importa si su imagen es limpia, no importa si dice que no sabía. Vamos a investigar hasta el último peso, hasta el último video. El tono era más que enérgico. Era una declaración de intenciones, y cuando otro periodista le preguntó si esto significaba que habría una persecución masiva a empresarios o comerciantes, Harfuch volvió a dejarlo claro. No estamos criminalizando el emprendimiento. Estamos señalando el crimen disfrazado de emprendimiento, y si detrás de una marca hay dinero sucio, ese negocio deja de ser empresa y se convierte en parte de la estructura criminal. Y eso en este país se paga con cárcel. La lista de objetivos en observación no se hizo pública, pero fuentes internas señalaron que ya hay al menos 54 investigaciones en curso relacionadas con empresas ligadas a movimientos sospechosos similares a los de la estética de Valeria Márquez. En muchos de estos casos, los nombres registrados son de familiares o terceros sin antecedentes, lo que complica el rastreo pero no lo detiene. La Fiscalía General de la República ya ha solicitado la colaboración del SAT y la Comisión Nacional Bancaria para revisar los movimientos fiscales de negocios con actividad inflada, campañas publicitarias sin facturación real y compras en efectivo que superan los ingresos declarados. Pero Harfuch no se quedó en lo técnico. También habló del mensaje social. Este país no puede seguir normalizando que una vida de lujos injustificados sea vista como éxito. No podemos seguir celebrando en redes a quienes muestran mansiones sin trabajo comprobable. Eso no es aspiracional, eso es complicidad. Y mientras más normalicemos eso, más crecerá esta red que asesina por dentro a nuestra sociedad. Los aplausos llegaron, pero él no sonrió. La gravedad del caso y del contexto nacional no lo permitían. La justicia no se detiene en la fachada. Entra, revisa, derrumba y reconstruye. Esa es nuestra misión. Y si alguien cree que por usar filtros y tener seguidores puede burlar al Estado, les digo esto. El crimen no se lava con likes, se paga con años de cárcel. Y vamos a asegurarnos de que eso ocurra. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.